Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Javier, estamos desde la Yeshiva Tefilá de Emet, quienes habla Liat Cohen Meshahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del libro Rezar como Judíos, un libro que fue escrito por el Rabbi Hayi Halevi Donim. Es la guía para el libro de oraciones El culto en la sinagoga. Fue un libro que fue traducido al inglés por Oscar Zapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, escrito en Jerusalén en el año de 1986 o el año 5747 de la creación. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Les recuerdo que este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de tratar con veneración y el respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 12, que se titula El servicio de la lectura de la Torá, como estuvimos analizando en la clase anterior. El tema de hoy son las bendiciones de la Torá. Vamos a hablar qué nos habla el rabino sobre esos temas. Dice el rabino en su libro que estas bendiciones comenzaron a recitarse cuando se empezó a llamar a varios miembros de la congregación para leer una porción de la Torá, del rollo de la Torá. Al comienzo no solo la primera persona convocada a leer de la Torá decía la primera bendición de la Torá. La segunda bendición la recitaba la última persona convocada. Después la concluía la lectura. Los fieles convocados entre el primero y el último leían su respectiva porción de la Torá sin recitar bendición alguna. Ello explica por qué la primera bendición de la Torá es precedida por la exhortación del Barejú, bendecir al Señor bendito. Invitación a bendecir a Dios. La primera persona convocada lo decía, porque con esto se iniciaba el servicio de la lectura de la Torá. Del mismo modo como se bendecía Barejú antes del Shema, para indicar el comienzo del servicio público de oraciones. Recién a fines del periodo talmúdico establecieron los sabios que todo aquel que es convocado a leer la Torá debe recitar ambas bendiciones. Esta innovación fue introducida a fin de no privar a ningún miembro de la congregación, incluso los que llegaban después del comienzo de la lectura de la Torá y los que salían de la sinagoga antes de la conclusión de la lectura de la Torá, de la posibilidad de escuchar ambas bendiciones, según nos lo cuenta Megilá 21b. En el periodo post-talmúdico cayó notablemente el número de los fieles capaces de leer por sí mismos el rollo de la Torá, y entonces se introdujo otra innovación. A fin de no poner en situación incómoda a los que no podían leer la Torá por sí mismos, se estableció la costumbre de que una persona idónea leyera el Sefer Torá por todos los fieles que eran convocados al mismo. Los que eran convocados a la Torá solo debían recitar las oraciones. Tarea esta relativamente fácil que estaba y está al alcance de todo miembro de la congregación, por más elemental que fuere su preparación. Los que están en condiciones de leer el rollo de la Torá siguen leyendo junto con el Baal Keirá, que es el lector de la Torá, en voz baja. La primera bendición de la Torá destaca que Dios ha elegido a Israel para recibir su Torá. Esta bendición es una referencia del episodio espiritual del monte Sinaí. En la segunda bendición se utiliza la frase vida eterna has implantado en nuestro seno. Esta expresión corresponde paralela con la del Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como los clavos implantados. La Torá oral, clave de la continuidad judía, crece y desarrolla la ley judía, asegura de la perpetuidad espiritual del pueblo judío. Las bendiciones de la Torá, la cantidad de aliyot de sus respectivos nombres y las indicaciones detalladas de los que debe hacer cuando se es convocado a una aliyá aparecen en el capítulo 2 de esta obra literaria del libro Rezar como Judío. Ahora,
Hablemos de la Hakbah, que es el alzar del Sefer Torah. Siguiendo una costumbre que se remonta por lo menos al siglo VII de la Era Común, se alza el Sefer Torah abierto a fin de que el texto escrito sea visto por toda la congregación. Esto lo encontramos en el libro de Soferim 14:7, 6:8. Esta costumbre cuenta con un precedente en la Biblia. Y abrió Esdra el libro a la vista de todo el pueblo. Lo vemos en Nehemías 8:5. La esencia de este ritual radica en brindar a cada uno la oportunidad de ver la escritura de la Torá y de poder proclamar: esta es la Torá que Moisés puso ante los hijos de Israel. Esto lo encontramos en el libro de Orach Chaim 134:2. Siempre ha sido este un momento dramático del servicio de oraciones. Hay una marcada diferencia entre los ashkenazis y los sefardíes en el canto al momento de la realización de este ritual. En las congregaciones ashkenazis se alza el Sefer Torah después de haber completado la lectura de la Torá. En las congregaciones sefardíes se alza el Sefer Torah antes de comenzar la lectura de la Torá. La respuesta de la congregación consiste en porciones de dos diferentes versículos de la Biblia. La primera porción es: Besot HaTorah Hasher San Moshe Livnei Benei Israel. Y esta es la Torá que Moisés puso ante los hijos de Israel. Esta frase la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio 4:44. La segunda porción, que no figura en los libros de oraciones sefardíes, es: Al pi Adonai Beyad Moshe, por orden del Señor y por manos de Moisés. Esta oración la encontramos en Números 9:23. Si bien estas dos frases se recitan conjuntamente en las congregaciones ashkenazis, es posible que la primera frase fuera recitada en el pasado solamente por quien alzaba el Sefer Torah, mientras que la segunda era respuesta de la congregación. Ahora, hablemos del Haftarah, que es la lectura de los fragmentos de los profetas. En Shabbat y en días de fiestas, la lectura de la Torá estaba seguida por la lectura de una breve selección de uno de los libros de los profetas. Por lo tanto, esta lectura de los profetas se conoce con el nombre de Haftarah, que significa porción de conclusión o epílogo. El fiel convocado a leer la Haftarah recibe el nombre de Mafir, literalmente el que concluye, Mafir. Esta práctica es muy antigua y proviene de antes del periodo talmúdico. Si bien no se sabe exactamente cuándo se inició ni de qué modo, la Haftarah se lee únicamente en el servicio de las oraciones matinales del Shabbat y los días festivos. No se lee en los días laborales, aun cuando sea Rosh Chodesh o Hol HaMoed. Tampoco se lee en Hanukkah ni en Purim. Si bien estos últimos días son de celebración, no dejan de ser días laborales, y dado que la gente debe dedicarse a sus tareas, los sabios no quisieron cargar a los fieles con un servicio de oraciones más extenso en estos días. Nos lo dice el libro de Megilá 21a. En el servicio de Minjá se lee la Haftarah solamente en Yom Kippur, Tisha B'Av y en los días de ayuno menores. También nos lo dice el libro de Megilá 31a. A diferencia de la lectura de la Torá, la lectura de la Haftarah no debe ser por orden consecutivo. El criterio aplicado por los sabios de la selección de la porción de los libros de los profetas a ser leída es que debe tener alguna relación temática con la porción semanal de la lectura de la Torá, o alguna conexión especial con el día o el periodo de la lectura. Muy importante. Hablemos ahora del Mafir, la porción de la Torá que precede la Haftarah. Los sabios del Talmud también establecieron la norma de que la lectura de la Haftarah no puede hacerse independientemente de la lectura de la Torá. El Mafir, la persona convocada a leer la porción de los profetas, debe leer primeramente una porción de la Torá, según lo cuenta Megilá 23a, y también lo encontramos en el libro Sotá 39b. También esta porción de la Torá recibe el nombre de Mafir, a fin de diferenciarlo de la Haftarah, la lectura de los profetas. En un Shabbat común, el Mafir consiste en la repetición de la lectura de los últimos versículos, por lo menos 3, de la porción semanal de la Torá. En los días de fiesta, en Shabbat y en Rosh Chodesh, Shabbat de Hanukkah y en los cuatro Shabbat especiales que preceden a Pesach, el Mafir se cumple mediante una lectura especial de otro Sefer Torah. La razón alegada para esta disposición es por el honor de la Torah. Si la lectura de la Haftarah fuera independientemente de la lectura de la Torah, los hombres a ambas serían iguales y los honores, de ambas serían iguales, y por ello concluir a la errónea impresión de que la Torá y los profetas tienen igual grado de santidad y de autoridad. Mas ello no es así. Los libros de los profetas, si bien son parte de la Biblia, no son iguales a los de la Torá.
Al hacer la lectura de la Haftará independiente de la previa lectura, una porción de la Torá, los sabios quisieron destacar la idea de que los libros de los profetas están arraigados en la Torá, que sus enseñanzas están basadas en la Torá y que su mensaje divino está destinado a tonificar y a la devoción del pueblo de las enseñanzas de la Torá. En resumen, no se puede ser considerados independientemente de la Torá. Es también por tal razón que la aliyá de Mafir no se cuenta entre las 7 o las 5 aliyot oficiales de la Torá, en Shabbat o en días festivos. El Mafir es una adición al número estipulado de aliyot, y mientras que la lectura de la Torá se puede convocar solamente a un judío adulto mayor de 13 años a la lectura del Mafir, y el Haftará se puede convocar incluso a un niño menor de 13 años. La única excepción a ello es en la Parashá Zahor, en la que la lectura especial del Mafir se considera una prescripción de la Biblia. A pesar de esta deliberada actitud de reducir la importancia halágica de la Haftará en relación a la Torá, la convocatoria de esta aliyá sigue siendo un señalado honor. A las personas acreedoras de una distinción especial en la sinagoga o que celebra un acontecimiento especial en su vida, se les brinda el honor a recitar la Haftará y las bendiciones que la acompañan. Ahora, hablemos de las bendiciones de la Haftará. Además de las bendiciones de la Torá para la lectura de la breve porción de la misma, el Mafir recita también 5 bendiciones para la lectura de la Haftará. Una antes de las 4 y después de ella. Estas 5 bendiciones simbolizan el conjunto, los 5 libros de la Torá cuyas enseñanzas son complementadas por los profetas. Ahora, la bendición antes de la Haftará. La bendición única anterior a la lectura de la Haftará alaba a los profetas de Israel y reafirma la verdad de su mensaje. Dado que hubieron falsos profetas que alguna vez intentaron desviar al pueblo de la senda de la Torá, esta bendición remarca que los verdaderos profetas elegidos por Dios son buenos y que a través de ellos Dios sigue dando a Israel. La bendición dice así: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que has preferido buenos profetas y has favorecido sus palabras dichas con veracidad. Bendito eres tú, Señor, que prefieres la Torá y a Moisés tu siervo y a Israel tu pueblo y a los profetas de la verdad y la justicia. Esta es la bendición de la Haftará, antes de la Haftará. Las 4 bendiciones después de la Haftará. La primera bendición sigue a la Haftará, destaca la veracidad de Dios y su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. La segunda bendición es una plegaria por el retorno del pueblo judío a Sión, nombre dado a Jerusalén. Jerusalén habrá de regocijarse solamente con el retorno de sus hijos. Todos los profetas posteriores transmitieron este mismo mensaje. También la tercera bendición es una plegaria por el cumplimiento de una profecía, la de que el profeta Elías habrá de alegrarnos con la noticia de la venida de Mashiach. La restauración de la casa de David es un aspecto de la redención mesiánica. Esta bendición es similar por su contenido a la 15ª bendición de la Amidá cotidiana. La cuarta y última bendición es una bendición general de agradecimiento por la Torá, por el privilegio de adorar a Dios, por los profetas, por el Shabbat que fue dado a Israel y por todo lo que Dios nos ha acordado. Incluye también la esperanza de que algún día toda la humanidad habrá de bendecir a Dios. La bendición dice así, las bendiciones. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, Creador de todo el universo, justo con todas las generaciones, Dios fidelísimo, que dice y hace, promete y cumple, pues todas sus palabras son de verdad y justicia. Fidedigno eres tú, Señor, nuestro Dios, y fidedignas son tus palabras, y ni una sola de tus promesas quedará sin ser cumplida, porque tú eres Dios, Rey fidedigno y misericordioso. Bendito eres tú, Señor, Dios fidedigno en todas sus palabras. Apiádate de Sión, que es el hogar de nuestra vida, y la nación de espíritu abatido salva prontamente nuestros días. Bendito eres tú, Señor, que regocijas a Sión con la presencia de tus hijos. Regocíjanos, Señor, nuestro Dios, con el profeta Elías, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que venga prontamente para alegría de nuestros corazones, para que su trono no sea ocupado por un extraño, ni usurpen más otro su gloria, porque tu nombre sagrado le prometiste a que su luz no será extinguida jamás. Bendito eres tú, Señor, protector de David.
por la Torá y por el culto y por los profetas y por este día de Shabbat que tú nos has dado, Señor nuestro Dios, para santidad y para reposo, para gloria y para orgullo. Por todo esto, Señor Dios, nosotros te agradeceremos y te bendeciremos. Bendito sea tu nombre por boca de todo ser viviente, siempre y por toda la eternidad. Bendito eres tu Señor, que santificas el Shabbat. Estas son las 4 bendiciones después de la Haftará. Ahora, en los días de fiesta, así como en Rosh Hashanah y Yom Kippur, se introducen leves variantes en la última bendición. El nombre de la celebración sustituye a la palabra Shabbat o se le agrega según el caso. La conclusión de la última bendición de la Haftará es siempre paralela a la conclusión de la bendición inmediata de la Midat de Musaf de este día, excepto el Shabbat de Hol HaMoed Pesach. En su comentario al libro de oraciones plantea Rabí Issachar Jacobson la cuestión de que por qué los sabios consideraron necesario embellecer la Haftará con más bendiciones que las que acompañan la lectura de la Torá. Ello resulta especialmente extraño dada la insistencia de los sabios por mantener a la Haftará en un nivel de menor importancia según la Halajá. Además, se pregunta qué razones tuvieron para incluir bendiciones relacionadas con Sión y con el reino de David, que aparentemente no tendrían cabida aquí. La respuesta que sugiere se basa en la suposición de que la lectura de las porciones de los profetas fue instituida originariamente como reacción a la actitud de los samaritanos, secta que admitía únicamente la santidad de los libros de la Torá, pero rechazaba las escrituras de los profetas. Entonces, se habría formulado las bendiciones de la Haftará a fin de destacar todas las bendiciones ideológicas como con los samaritanos. Eso lo encontramos en Netiv Binah 2, página 230. Es así como la bendición que precede la Haftará que declaramos, contrariamente a la creencia de los samaritanos, que tal como Dios ha escogido la Torá escrita a Moisés y a Israel, también ha escogido a los profetas y sus enseñanzas. En la bendición después de la Haftará reafirmamos nuestra fe en la centralidad de Jerusalén, en contraste con los samaritanos que consideran Shechem, Nablus, como centro religioso de su fe, y que eligieron el monte Gerizim en lugar del monte de Sión para su santuario. Asimismo, reiteramos la creencia de que el Mesías vendrá de la casa de David, de la tribu de Judá, y rogamos porque su trono sea ocupado por un extraño. También esto es contrario a la creencia de los samaritanos, que ponían sus aspiraciones mesiánicas en un descendiente de la tribu de Efraín. De modo que el propósito fundamental de la lectura de la Haftará fue reforzar la fe de los judíos en la santidad de las escrituras de los profetas, en la santidad de Jerusalén y en el destino mesiánico de la casa de David. Las bendiciones de la Haftará no reflejaban claramente este punto. O sea, lo reflejan claramente, perdón. Es cierto que ya no tenemos que luchar ahora contra la fe de los samaritanos, ni de Zoroastro, ni contra los saduceos, ni los caraítas. Pero estas bendiciones, tal como todas las otras del libro de oraciones, sigue expresando la doctrina fundamental y la creencia básica de la fe judía, reformándolas en conocimiento y conocimiento de todos los que acuden a rezar como judío. Ahora, si hablamos de los Gabaim y sus funciones, nos dice el rabino que desde tiempos remotos existe la costumbre de que alguien más esté junto a la persona convocada a la lectura de la Torah para brindarle cualquier ayuda que pudiera necesitar. Esta persona está también para corregir la pronunciación, entonación que se conoce en hebreo como trop. El que un fiel no esté solo en la Bamá al leer la Torah se basa en una enseñanza talmúdica que se destaca el hecho de que Dios otorgó la Torah a Israel a través de un intermediario, Moshe. Con este mismo criterio disponemos que siempre que haya por lo menos 3 personas paradas en la Bamá, de modo de que el lector de la Torah viene a ser, por así decirlo, el intermediario entre el dignatario de la sinagoga que convoca a la gente de la Torah, tal como Dios convoca al pueblo de Israel, y que es llamado a la Torah, que representa aquí al pueblo que recibe la Torah. Lo encontramos en el libro de Orach Chaim 141.4 en la Mishnah Berura 16. Dado que posteriormente también se ubicó en la Bamá al Meturgemán, que traducía cada frase de la Torah a medida que era leída, siempre había 2 personas franqueando a la que leía la Torah.
Esta disposición llegó hasta nuestros días en forma de dos dignatarios de la sinagoga que se ubican a ambos lados de la mesa de la lectura durante la lectura de la Torá. Estos dignatarios reciben el título de Gabaim, en singular Gabai. Sería correcto identificar a los Gabaim como custodios de honor de la Torá, pero también recae sobre ellos ciertas responsabilidades definidas. La más importante de ellas es la que dio origen a esta práctica. El lector de la Torá lee de un rollo de pergamino un texto sin signos de vocalización ni de puntuación. No es difícil que se equivoque. El deber de los Gabaim es seguir atentamente la lectura de un texto impreso con signos de vocalización y de puntuación, y en voz baja corregir al lector en caso de que se equivoque. Por lo general, se le asigna a uno de los Gabaim la función de convocar a la gente a la lectura de la Torá y de recitar las bendiciones especiales del Mishe Beraj después de cada aliyá. En algunas congregaciones, en el Shamash, el Bel, quien desempeña estas funciones, dice el Gabai, debe también cumplir el rollo de la Torá con un manto después de que cada uno de los fieles convocados a la Torá concluyen la segunda bendición. Lo hace para que el Sefer Torá no quede ignorado y desnudo mientras se recita el Mishe Beraj, y cuando la persona sigue convocada a la Torá, está pronta a recitar la primera bendición y retira el Gabai el manto de la Torá. Ahora, si hablamos de la bendición del padre al hijo del Bar Mitzvah, que también se incluyen las bendiciones. La bendición del padre en el Bar Mitzvah del hijo. El día en que un niño llega a ser Bar Mitzvah, 13 años de edad, y es convocado por primera vez a la Torá, se acostumbra que su padre recite una bendición especial. El padre dice esta bendición después de que su hijo ha concluido la segunda bendición de la Torá. La bendición del padre es la siguiente: Baruch Sheptarani Meonsho Shelase. Bendito él que me ha eximido de la responsabilidad por este niño. Lo encontramos en Bereshit Rabbah 63:14. La razón para decir esta bendición es que hasta la edad de los 13 años el padre es responsable por el hijo que estudie Torah. A partir de esta edad la responsabilidad por el cumplimiento de esta misma recae totalmente sobre el hijo. Si el hijo descuida sus deberes religiosos, el padre está exento de cualquier culpa espiritual en relación a la transgresión u omisión cometida por su hijo. No obstante, a pesar de esta bendición, con su renuncia de toda responsabilidad formal, el padre estaría remiso en cumplimiento de sus deberes si se considera absuelto de toda responsabilidad por seguir promocionando a sus hijos e hijas la tan necesaria guía espiritual y moral, y por conseguir brindarles oportunidad de estudiar Torah. El deber del padre, según la halajá, de aconsejar y orientar a sus hijos, sigue en pie, según lo dice el Orach Haim 225.2. Rabbi Moshe y Serles, en la Mishnah Berura 6.8. Las medidas adoptadas por los padres para guiar a sus hijos en años de formación de la adolescencia constituyen la mayor inversión de su propia tranquilidad espiritual. De hecho, constituyen la verdadera recompensa de los padres según las palabras de Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará satisfacción y te dará deleite en tu alma. Ahora hay otra bendición que es la bendición del Gomel. En el judaísmo nos enseña cuán gran virtud es el saber decir gracias. Es así como en muchas de las plegarias cotidianas agradecemos a Dios por los beneficios que regularmente Él otorga, pero sucede a veces que una persona tiene la razón especial para estar agradecida. El Talmud dice que todo aquel que sobrevive de una enfermedad grave o es liberado de cautiverio o retorna de un viaje peligroso en zona desértica o de un viaje por mar, tiene el deber de dar gracias a Dios, según lo dice Berajot 54b. La inspiración de esta disposición talmúdica procede del Salmo 107, que describe la salvación con la ayuda de Dios de 4 tipos de peligros comunes en aquella época. Después de cada peligro, dice el salmista: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Lo encontramos en el libro de Salmos 107.8, 15, 21 y 31. Esta bendición, conocida con el nombre de Birkat Haomel, bendición al que hace el bien, se recita en presencia de un minyan, quiere decir 10 judíos. Expresar la gratitud por los actos de salvación realizados por Dios a la vez de señalar que no somos merecedores de su atención constituye una realidad
un gran tributo a la misericordia y al amor que Dios nos profesa. Hacerlo públicamente es mucho mayor tributo que si lo hiciéramos en privado. De este modo uno hace conocer también a los demás acerca del milagro de que Dios ha realizado para favorecerle. Sin embargo, si no se puede reunir un minyan, es permitido recitar la bendición sin minyan, según lo dice el Orach Chaim 219.3, la Mishnah Berura 8. La bendición del Gomel es la siguiente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hagomel lahayim tabot, shegemalani kol tov. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del mundo, que haces el bien a quienes lo merecen y que me has hecho todo el bien. Los que escuchan esta bendición responden amén y agregan lo siguiente. Mishegemalha kol tov, hujikmoliach kol tov shelah. Quien te ha hecho todo el bien, concédate todos los bienes para siempre. La costumbre que los hombres digan esta bendición cuando son convocados a la Torá para una aliyá, se recita la bendición en voz alta, inmediatamente después de la segunda bendición de la Torá. Si por alguna razón uno no ha recibido este día una aliyá, puede subir a la bamá y por lo general concluirse la lectura de la Torá y pedir públicamente la bendición del Gomel. Si bien no es costumbre que las mujeres digan esta bendición, es apropiado que lo hagan también ellas. Algunas dicen en su hogar, algunas la dicen en su hogar en presencia de sus familiares y amigos de la familia, tanto hombres como mujeres, aun cuando no hubiese un minyan formal de 10 hombres judíos adultos. En forma especial corresponde a que las mujeres digan esta bendición después de un parto. Las autoridades religiosas discrepan en la cuestión de que si la bendición del Gomel debe decirse solamente en las 4 circunstancias específicas mencionadas en el Talmud o corresponde a decirla después de haber pasado salvo cualquier situación peligrosa. La práctica ashkenazí se atiene a este último criterio, según lo cuenta el Orach Chaim 219.9 y el Magem Abraham 10. Hoy en día no caben dudas de que corresponde bendecir esta bendición después de un accidente, una enfermedad grave o en cualquier circunstancia en que la vida de uno estuvo en peligro. Algunas autoridades, después de todo viaje aéreo, aun cuando hayan sido un viaje rutinario, sin incidentes, a tal efecto comparan el viaje aéreo a un viaje marítimo. La cuestión aquí no es la aeronave que cruza el océano, sino el hecho de que hay una separación de la tierra firme. Un avión, al igual que un barco, se separa de la tierra firme y el peligro inherente está ahí. La separación es la mayor. Esta separación es mayor para una aeronave que para un barco. El retornar salvo a la tierra firme es un acto prodigioso por el cual corresponde agradecer a Dios, según lo cuenta Igrot Moshe y el Orach Chaim 2.59. Otras autoridades consideran que la bendición del Gomel debe reservarse para aquellas circunstancias en que uno experimente realmente una sensación de salvación de un peligro y sienta especial gratitud a Dios por ello. Esas autoridades objetan el uso cotidiano de la bendición y se preguntan si un viaje de rutina en un avión moderno, cuya seguridad supera la seguridad de un viaje en automóvil, puede ser considerado como un viaje peligroso por el cual fuera prescripta originalmente la bendición del Gomel. Hay otro tema importante que nos cuenta el rabino en su libro, que es el Misheberach, bendición para todas las circunstancias. Las palabras iniciales de Misheberach son: el que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, él bendiga. Y a continuación de ello no hay texto fijo, lo que sigue depende de la ocasión y de la intención. Se ha establecido la costumbre de que el Gabay o el Shamash pronuncien esta bendición cuando la persona que fuera convocada a la Torah termina de recitar las bendiciones correspondientes. En tal caso, las palabras utilizadas son: el que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, él bendiga a tal persona, hijo de tal persona, que ha sido convocado a la lectura para honrar a Dios y honrar a la Torah. El mérito del santo bendito sea, lo guarde y lo salve de toda la afección y enfermedad, y le envíe bendición y éxito en todo lo que pretenda junto con todo el pueblo de Israel.
sus hermanos y dígase amén. También puede el Gabay o el Shamash decir esta bendición por una persona enferma. Cualquier concurrente a la sinagoga puede solicitar que se diga tal bendición. En tal caso, el texto es el siguiente. El que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Aarón, David y Salomón, él bendiga y cure al enfermo tal, hijo de tal, porque, tal razón, ofrece una ofrenda por él, el mérito a ello, el santo bendito sea, se colme de piedad por él, para aliviarle y para curarle y para tonificarle y para mantener la vida, y le envíe prontamente curación total desde los cielos, para todos sus miembros y todos sus nervios, junto con todos los demás enfermos de Israel, curación para su alma y curación para su cuerpo, proclamar en Shabbat, en festividad, para apresurar la curación ahora y en tiempo cercano, y dígase amén. Si lo solicita la persona convocada a la Torá, el Gabay recitará esta bendición junto con el Mishe Beraj. Esta persona, que esa persona es la que recibió la aliyá. Hay también un Mishe Beraj para la pareja que va a contraer enlace. Cuando el novio es convocado a la Torá antes de la boda, se conoce como Aufruf, la plegaria convoca la bendición de Dios para la novia y el novio y expresa votos por su fidelidad y por lo que logren establecer a un hogar judío fiel a la fe judía. Cuando nace una criatura, se recita un Mishe Beraj por la salud de la madre y del recién nacido. Si se trata de una niña, el Mishe Beraj incluye una fórmula para anunciar su nombre en Israel. El niño varón recibe su nombre en la ceremonia de la circuncisión. El Mishe Beraj, que se recita después de que un joven bar mitzvah es convocado a la Torá, hace referencia expresa a este acontecimiento y expresa la esperanza de que seguirá sirviendo a Dios toda su vida y será un movimiento de orgullo y satisfacción para sus padres y para todo el pueblo judío. Otras plegarias de Mishe Beraj se recitan después de la lectura de la Torá en Shabbat y en días de fiesta, antes de devolver los rollos de la Torá al Aron HaKodesh. La más conocida de ellas invoca la bendición para toda la congregación y cita en forma particular a los que realizan buenas acciones y a las que se dedican devotamente al servicio de la comunidad. La fórmula de Mishe Beraj fue utilizada en el pasado e incluso en el presente para rezar por el bienestar de un soberano. Hoy se la denomina Tefilá Be'ad Shlom Hamedina, invocación por el bienestar del país, y se le recita a continuación de la lectura de la Torá en todo país donde viven judíos. Sus palabras iniciales son Hanoten Teshua la Melahim, el que concede poder a reyes. Lo podemos ver en el Netiv Binah 2 en la página 234. Si bien la costumbre de rezar por el bienestar de un gobierno se incorporó a la liturgia sinagogal recién alrededor del siglo XIV, emana una antigua tradición judía y el profeta Jeremías escribió a los judíos que fueron exiliados de Judea a Babilonia: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice exiliar y rogad por ella al Señor, porque su paz tendréis vosotros. Lo vemos en el libro de Jeremías 29:7, en el libro de Esdra y Nehemías 6:10, leemos que los judíos recen por la vida del rey y de sus hijos. La Mishnah registra la opinión de Rabí Haniná, que ruega por la paz y estabilidad del gobierno, que si no fuera por el temor que inspira, los hombres se devorarían los unos a los otros. Como le dice el Pirkei Avot 3:2. Es esta una aterradora descripción de la anarquía, pero la explicación que brinda el Talmud destaca una verdad fundamental aplicable no solo a las sociedades primitivas, sino también a los muchos lugares del mundo actual. Comentando un versículo de Habacuc 1:14 que compara a los seres humanos a los peces en el mar, dice el Talmud: tal como entre los peces en el mar, la paz grande se come al pequeño. Así es la gente entre la gente, que si no fuera por el temor a las autoridades, se devorarían vivos los unos a los otros. También lo cuenta Abodá Sará 3:2. Expresión hecha
de los casos en los que el gobierno mismo constituye una mayor amenaza para el pueblo si no fuera por las leyes, los tribunales y la policía, la ley de la selva hubiera reinado por doquier. Y es por ello que la plegaria por el bienestar del país y las instituciones que contribuyen al orden y la estabilidad de la sociedad llegó a ser parte integral de las oraciones usuales de la sinagoga. Además, antes de las bendiciones del Mishe Beraj, se dicen durante la lectura de la Torá y después de la misma. Hay otras dos plegarias que, si bien no comienzan con las prescriptas palabras Mishe Beraj, se mantienen en el mismo sentido tanto en su letra como en el espíritu. Estas dos plegarias se recitan solamente en Shabbat y fueron compuestas originalmente por en lengua aramea, habiéndose conservado en tal lengua hasta nuestros días. Ambas plegarias comienzan con las palabras Yekum Purkam, venga la salvación. La primera oración de Pekun Purkan fue compuesta en Babilonia y es una invocación por los estudiosos de la Torá, los rabinos y los jefes de los seminarios religiosos con sus discípulos. El segundo Yekum Purkan fue compuesto en fecha muy posterior en Europa, conservando el estilo del primero, y constituye la invocación por toda la congregación similar al Mishe Beraj en hebreo para toda la congregación, que ya hemos mencionado anteriormente en este mismo capítulo. La única diferencia estriba en que el Mishe Beraj hebreo cita en forma particular a los que dedican el servicio a la comunidad, mientras que el segundo Pekun Purkan menciona en especial a los que estudian la Torá. En nuestros tiempos se han incorporado también una serie de plegarias que se recitan después de la lectura de la Torá. Una oración por el bienestar del Estado de Israel, compuesta por el Supremo Rabino de Israel inmediatamente después de la creación del Estado de Israel. En Israel, la plegaria por el bienestar del Estado es acompañada por otro Mishe Beraj, invocando la protección divina para los soldados que sirven en el ejército de defensa de Israel. Cabe mencionar también una costumbre que en el pasado prolongaba considerablemente el servicio de las oraciones y causaba impaciencia a los fieles. Costumbre que actualmente se conserva solo en pocas congregaciones. La persona convocada a una aliyá solicita las recién bendiciones de Mishe Beraj a familiares o a personas de su amistad, mencionado a cada una de estas personas por su nombre. La costumbre establece que al solicitar la recitación de tales bendiciones se haga una promesa de donación para algún fin curativo o específico, por lo general a favor de la sinagoga. Y el abuso de esta costumbre en algunas sinagogas ha hecho que la palabra hebrea utilizada para anunciar el monto de la donación, Shenadar, se haya convertido en una jerga del Yiddish en sinónimo de solicitar limosnas. Se conoce como Shnoder. Al concluir la lectura de cada uno de los 5 libros de la Torá, Hazak Hazak, cuando se está por leer la última frase de cada uno de los 5 libros de la Torá, todos se ponen de pie apresurándose a proclamar a la conclusión de la lectura: Hazak Hazak, Beni Hasek, sé fuerte y seamos fortalecidos. Este es un grito de estímulo para continuar con la lectura del próximo libro de la Torá y para volver nuevamente a este mismo libro en su debido momento. La triple repetición de la mención de la fuerza parecería simbolizar el pasado, el presente y el futuro. La inspiración para utilizar estas palabras en conexión con la conclusión de la Torá, de la lectura de una parte de la Torá, proviene aparentemente del dicho talmúdico que 4 elementos deben ser fortalecidos en el hombre: la Torá, las buenas acciones, la oración y la ocupación, el Derek Eretz, según lo dice Berajot 32b. Las referencias en las escrituras para la utilización de esta expresión aparecen en los siguientes versículos: sé fortalecido en la Torá, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe ordenó. Lo encontramos en Josué 1:7. Ser fortalecido en la oración. Espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón y espera en el Señor. Lo encontramos en Salmos 27:14. Ser fortalecido en buenas acciones y en el Derek Eretz. Esfuérzate
y concédenos por nuestro pueblo y por todas las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Lo encontramos en Samuel 2, 10, 12. Entonces son los siguientes versículos: ser fortalecidos en la Torá, ser fortalecidos en la oración, y ser fortalecidos en buenas acciones y en el Derek Eretz. Y bueno, esto es todo lo relacionado con las oraciones, las bendiciones de la Torá. Lo encontramos en el capítulo 12 del libro, que se titula El servicio de la lectura de la Torá. Les recuerdo que este estudio lo pueden encontrar en el libro Rezar como Judío. Fue escrito por el Rabbi Haji Halevi Donin, es una guía para el libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Fue traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Elías Hernán Baum de la editorial Eliner del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial en Jerusalén en el año de 1986 o el año 5747 de la creación. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. También les recuerdo que este libro incluye los textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de declarar con la veneración, de tratar con la veneración y el respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quienes habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, eso estuvo bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.